Sí, gracias, señor presidente. La otra vez, cuando se mencionó por primera vez el fallo de la Corte, y apenas había algunas informaciones de prensa, pero no había todavía conocimiento del asunto, también aquí en el Congreso algunos colegas se despacharon contra la Corte Constitucional. Y veo que hoy nuevamente se despachan contra la Corte Constitucional. Que sea esta la ocasión y ya no se pudo hacer, pero ojalá se pueda hacer después del 20 de julio para que hagamos un debate de fondo sobre esto. De fondo, porque es muy fácil ensartar un improperio sobre otro improperio y una afirmación sobre otra afirmación y que no se puede hacer un debate de fondo a ver qué fue lo que pasó. Y hasta dónde son ciertas cosas o hasta dónde se están revolviendo asuntos de distinta calidad y cuál es el debate que hay que hacer. ¿Y cómo resolver el entuerto, señores senadores? Yo lo planteé esa vez, desafortunadamente no se hizo el debate y hoy estamos en lo mismo. La Corte Constitucional crucificada como lo peor de la historia de Colombia. Todo en nombre de la independencia de las ramas, que yo defiendo esa idea. Pero hay que ver el grado de independencia de esta rama, ¿no? Cuánto quisiera yo oír aquí discursos iguales que se rasgaran las vestiduras reclamando cómo es que este Congreso se somete a punta de mermelada desde tiempos casi que inmemoriales. Es que el debate que aquí se está haciendo no es de poca monta. Yo tuve ocasión de asistir a una audiencia en la Corte Constitucional en relación con este proyecto del equilibrio de poderes y dejé mi constancia escrita allí y planteada, señalando que esa ley del equilibrio de poderes rompía el sistema de separación de poderes establecido en la Constitución Nacional. Equivocado probablemente, esos son los debates. Pero yo lo que dije en esa audiencia es que en Colombia la poca democracia que existe tiene como uno de sus fundamentos la separación de los poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y planteé que esa reforma rompía el equilibrio de poderes porque el Consejo de Gobierno Judicial estaba diseñado para ser avasallado por el Poder Ejecutivo y por el Legislativo. Pero como el Legislativo está sometido al Ejecutivo, estaba en últimas el Consejo de Gobierno Judicial sometido a la férula del Presidente de la República, en este caso el doctor Juan Manuel Santos. Ese fue mi alegato de un humilde arquitecto de profesión, dando mi punto de vista en la Corte Constitucional. Y es que es absolutamente evidente que cuando se reemplaza el Consejo Nacional de la Judicatura, que puede ser reemplazado, yo eso ni lo discuto, ni voy a defender una u otra actuación equivocada de los jueces de la República. No hay un juez en Colombia que actúe en representación del senador Jorge Enrique Robledo y eso me libera de cualquier suspicacia. Pero el hecho de que una cosa esté funcionando mal o que se le puedan señalar decisiones equivocadas, no autoriza a que se rompa el sistema de separación de poderes. Porque la Corte, el Consejo Nacional de la Judicatura se había podido corregir en sus funciones o en los actos de sus miembros, porque si el problema son los miembros no hay para qué, decía un obispo, no se me olvida que cuando el cura párroco no funciona no hay que quemar la parroquia, senador, sino que hay que cambiar al cura párroco. Pero bueno, se tomó la opción de hacerle una reforma profunda y eso podía ser. Pero en la reforma profunda no se podían llevar de calle la separación de los poderes. Porque a mí no me van a decir que en un Consejo Nacional de Justicia, en el cual de 9 miembros, 5 los controla el Ejecutivo, 4 los controla automáticamente el Ejecutivo, el gerente de la rama y unos asesores más que tienen una serie de poderes reales y otra serie de problemas de poderes prácticos, que allí se está manteniendo el sistema de separación de poderes, senadores. Y menos si pueden sentar en las deliberaciones de ese Consejo a 3 ministros. Los dueños de la longaniza, los dueños del poder del Estado, los voceros del presidente de la República, el jefe de planeación nacional. Y me dicen que eso mantiene incólume el sistema de separación de poderes. Me da pena, pero este arquitecto no cree en eso. No cree en eso porque la realidad me dice que eso no es cierto. Pero si además miramos las funciones
del gerente de la rama, ese es una especie de sátrapa controlando a los jueces de la República en sus decisiones y organizando el presupuesto y determinando sobre cómo se gasta el presupuesto. Entonces, cualquier cosa podrá decirse de la Corte Constitucional, menos que no actuó en salvaguardia del sistema de separación de poderes. Es lo que pienso yo. Esa es mi opinión y eso fue lo que dije en la Corte Constitucional. Y entonces yo pido que hagamos aquí un debate con cuidado. Lástima que no se hizo. Yo propongo que el propio 20 de julio vamos a un debate a fondo y que quienes están crucificando a la Corte tengan el tiempo suficiente, pero que quienes creemos que esa reforma rompió el sistema de equilibrio de poderes, podamos hablar también con tiempo suficiente, porque además a la gavilla contra la Corte se ha sumado que los medios de comunicación solo invitan a opinar a quienes estén contra la Corte. Yo sobre esto publiqué un artículo en el diario La Patria hace meses. Sobre esto hablé en la Corte Constitucional, di conferencias en las universidades y ningún medio de comunicación llamó al senador Robledo a preguntarle cómo era la cosa. Es de poca monta que se establezca en la reforma que el criterio principal de funcionamiento de la justicia es la eficiencia que reclama el Banco Mundial y don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eso es un asunto de menor cuantía, que ese sea el criterio fundamental a la hora de los jueces decidir. Pero bueno, yo no me voy a ir más largo en esto, yo simplemente dejo señalado que aquí hay un debate y que hay que hacerlo. Y que me alegra mucho ver al Congreso de la República reclamando la independencia de los poderes, que ojalá se aplicara ese reclamo aquí en el funcionamiento de esta institución, porque si algo es lamentable en Colombia, es la manera como el presidente de la República, todos los presidentes de la República han sometido a este Congreso mediante la mermelada y la coacción burocrática. Y lo único que no controla hoy el gobierno nacional de los tres poderes es la justicia, con todos los problemas que pueda tener. Y cuando quieran, senadores, yo me uno a que hagamos los análisis que haya que hacer sobre cómo corregir a la justicia y cómo impedir que haya un gobierno de los jueces y qué se debe hacer si no hay Consejo Nacional de la Judicatura, etcétera. Pero ojo, que ese proyecto rompía la espina dorsal de la separación de los poderes, no hay ninguna duda. Y aquí entiendo yo que es de universal aceptación de que el sistema de equilibrio de poderes es de la columna vertebral de la Constitución del 91 y que eso no se puede modificar sino por Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional, pero bueno, si eso no es cierto, pongámonos de acuerdo y establezcamos que el Congreso de la República, sin necesidad de Asamblea Nacional Constituyente, puede romperle el espinazo a la Constitución. Pero no crucifiquemos a la Corte cuando la Corte simplemente está saliendo en defensa de la separación de los poderes. Y aquí vamos a hacer ese debate. Este es el punto que yo quería plantear, señor presidente, e invito a todas las bancadas. Y no saben cómo me alegra sentirnos solos los del Polo hablando de estas cosas en este Congreso. Porque aquí no puede seguir haciendo carrera de que cada problema del país se resuelve dándole más poder al presidente de la República, dándole más poder a los grandes poderes económicos para poder seguir haciendo de esa Constitución Nacional una Constitución cada vez más neoliberal y en este caso arrodillando a los jueces bajo la férula de ser sancionados o destituidos por un supergerente que actúa en nombre del presidente de la República. Este es el debate que quiero dejar aquí planteado como una constancia. Yo sé que no es el momento de terminarlo y ya concluyo, señor presidente. Le solicito a todas las bancadas que nos pongamos de acuerdo para que después del 20 de julio vamos a un debate a fondo sobre este tema, cada uno con sus documentos, cada uno con sus razones y analicemos en detalle con qué reemplazaron al Consejo Nacional de la Judicatura, cuáles son los poderes de ese Consejo de Gobierno Judicial, cuáles son los poderes del supergerente y digamos si nos interesa que haya o no independencia de los poderes, o lo que le pasa a este Congreso es que está muerto de la envidia porque todavía alguien en Colombia es capaz de decirle que no al jefe del Estado, cosa que muy rara vez ocurre en el Senado y en la Cámara de Representantes. Los demás temas también podemos discutirlos, no me niego a discutir nada. Las enmiendas no sé si sean las que están tomando. Yo sobre esto, digamos, no voy a entrar en el debate, si lo que debe hacerse entonces es definitivamente archivar esa ley que entiendo que está golpeada de muchas razones, la ley estatutaria, o que si por el contrario hay que mirar qué se hace con ella, porque las cosas hay que mirarlas con despacio, no resulta que al final
las cosas terminen siendo peor de lo que ya están. Muchas gracias, señor presidente.